El día amaneció con una claridad que casi dolía, un azul limpio, sin nubes, como si el cielo quisiera hacerse testigo de algo que aún no entendía. Rita apretó un poco más el volante del coche, un viejo utilitario con la pintura descascarillada y el volante gastado por años de manos callosas. A su lado, su madre dormía entre sábanas que olían a hospital y a jabón. Había una bolsa con medicinas en el asiento trasero y una pila de papeles doblada que Rita repasó con la mirada sin querer. Citas, facturas, un diagnóstico que se leía como un muro. Condujo despacio. No por falta de prisa, por miedo a cualquier otra cosa que pudiera romperse. Tenía la sensación, vieja y estrecha, de que cada bache, cada golpe, cada imprevisto empujaba a su madre y a ella un paso más cerca del borde. El coche tenía la calefacción rota y sonaba un silbido cuando pasaba de segunda a tercera, pero funcionaba. Había logrado pagar el último recibo de la luz con monedas contadas la noche anterior. Eso ya era un triunfo que le permitía seguir. Un semáforo, una respiración. En el momento en que Rita soltó el embrague, un Porsche negro apareció como una amenaza perfecta. Llegó con la certeza de las cosas caras, silencioso, ancho, mirándose a sí mismo en los vidrios. No dio tiempo a pensar. Un chirrido metálico, el impacto. Un golpe seco. El coche de Rita jadeó y se detuvo en el arcén. El taxi que venía detrás pitando, los peatones asomando la cabeza. El Porsche quedó con la defensa marcada, apenas rozado, pero su brillo no había perdido la arrogancia. Del Porsche salió un hombre con traje oscuro, camisa impecable y un reloj que parecía un trozo de costa en su muñeca. Caminó hacia Rita con pasos medidos. Tenía una cara que no pedía permiso. Era una cara de certezas, de puertas que se abren solas. Sus ojos se posaron en el coche de Rita como quien mira algo incómodo en un museo, sin compasión, con interés calculador. ¿Sabe cuánto cuesta esto?, preguntó sin esconder el desprecio, como si estuviera haciendo una observación geométrica y no dirigiéndose a una mujer que acababa de sufrir un accidente. Rita sintió cómo se le tensaba el cuerpo. No fue tanto el daño al coche, fue la manera en que la miró, como si su presencia fuera un defecto. Intentó explicarse. No tenía seguro a todo riesgo. Tenía una tarjeta con límite justo y una nómina que llegaba tarde a su cuenta. Tenía una madre que necesitaba medicación y una lista de números que la noche anterior había rezado mirando el techo. Pero las palabras se le enredaron. «Podemos arreglarlo», dijo él, «ahora mismo, pero tendrá que pagarlo». No pidió que llamaran a una grúa. No hizo alarde de su carnet. Lo que quiso fue imponer una cifra y que Rita sintiera la humillación de ser la deuda andante. Desde la acera, algunos vecinos miraban con una mezcla de curiosidad y prudencia. En la ciudad, se aprende a mirar y a mirar lejos para no tomar partido. La mayoría sigue su camino. Un repartidor, casi por reflejo, apartó su bicicleta. Rita miró el golpe. Miró su coche. Miró a su madre, que despertó apenas con la conmoción. Y la suya fue una decisión tan rápida como necesaria. Si no podía pagar, debía encontrar la manera de hacerlo. Lo único que no se podía romper era aquel resquicio de dignidad que la obligaba a no suplicar en público. Miró al hombre del reloj. «Deme la cifra», dijo, con voz más firme de lo que sintió por dentro. «Le diré cómo se lo doy». El hombre suspiró como quien realiza una molestia. Le arrancó un número que parecía demasiado alto para su realidad y luego, porque podía, añadió condiciones. Que se desplazara hasta su taller recomendado, que no llamara a la policía, que en todo caso pagara como adulta responsable. La frase le sonó a sentencia. Cuando se fue, dejó sobre el capó una tarjeta de contacto, como si ofreciera ayuda en bandeja, y un comentario final que clavó: «No quiero líos, tiene hasta hoy». Fue la manera que tuvo de decir que no había compasión, solo gestión. Rita arrancó de nuevo.
El motor gimió. El mundo se le volvía estrecho. Había un recibo en su mano que no cabía en su bolsita de esperanza. El presupuesto del taller, la cifra en números rojos que no sabían de milagros. Con la garganta seca y las manos que le temblaban, condujo hasta el hospital. En la sala de espera, su madre se apoyó en ella sin saber todavía que algo más pesado acababa de aterrizar en su vida. Rita le buscó un té, le acomodó el chal, le sonrió con aquella sonrisa que intenta disfrazar el miedo. Afuera, el día seguía indiferente. En algún lugar, coches caros continuaban ocupando espacios que para alguien como ella eran tentaciones imposibles. Si te gustan historias de personas reales, suscríbete. Después del semáforo roto, la vida de Rita se reorganizó en pequeñas maniobras de supervivencia. No fue una temporada, fue una suma de mañanas parecidas, como aparece la marea, constante y con la fuerza de lo ineludible. Volvió al trabajo, limpiaba oficinas en un rascacielos del centro, y dejó atrás por horas el olor a medicación y los papeles doblados. Sus compañeros sabían que era responsable, que no pedía favores, que su horario era un mapa de turnos que encajaba con la rigurosidad de su vida. Pero un presupuesto no se negocia con la disciplina. El coste del arreglo pesaba y la fecha límite dictada por un reloj de lujo marcaba una amenaza. Al salir, pasó por el taller que le había apuntado el hombre del reloj. La factura era una barrera física. El mecánico, con una mirada curtida por clientes blandos y clientes exigentes, no ofreció más alternativas. La propuesta de Montgomery's Motors, los que trabajaban con clientes como el del Porsche, no permitía prórrogas. O pagas ahora o se quedan con tu coche hasta que salde. Dijo sin acritud, que era peor. Las opciones bancarias se cerraron con la frialdad de un cajero automático. En la oficina de la entidad, Rita explicó su situación. Trabajo informal, nómina volátil, 2 años de consumo responsables pero sin avales. Le ofrecieron un préstamo con intereses que devoraban la poca esperanza que le quedaba. Le sugirieron organizaciones que podían ayudar, con formularios y listas de espera que se medían en semanas. Nadie le ofreció una urgencia. La necesidad tiene un modo curioso de ordenar las prioridades. Rita pensó en la posibilidad de vender cosas, su vieja ropa, algunas piezas en buen estado. Pensó en pedir ayuda a un hermano con el que casi no hablaba desde hacía años. Llegó a la tienda de empeños, miró su anillo de plata que le habían regalado sus padres el día de su boda, y sintió que arrancarlo de su dedo sería como arrancarse la propia historia. No lo hizo. También consideró llamar a asociaciones. Llamó a 3 y en todas le dijeron que en su caso lo más probable era la negativa o la lentitud. Entonces apareció Giota. No era un nombre. Era un modo de operar con la violencia discreta de quien se instala en la precariedad de otros y la capitaliza. Le vio en la plaza, observándola desde un banco con la mirada de quien pesaba opciones. Se acercó con la naturalidad de quien ofrece soluciones inmediatas. Sabía decir, dinero ahora, sin preguntas, y lo dijo con una voz de terciopelo. «Puedo ayudarte», dijo. «Claro que puedo». Rita no quería esa ayuda. Sabía por historias que corrían como sombras en las charlas de barrio, que las ayudas de aquel tipo venían con cláusulas invisibles, pagos que se multiplicaban, reclamaciones que usaban la humillación como arma. Pero la dignidad tampoco es un buen colchón cuando la necesidad aprieta, pagos médicos que no aceptan demoras, el gasto en transporte para citas, la comida que esta semana debía aguantar sin demasiadas licencias. Todo eso transformó su resistencia en negociación. Entraron en una cafetería que olía a café barato y a humedad. Giota le mostró una libreta y números escritos con calma. Le explicó tasas, plazos, la necesidad de dejar algo como garantía. Propuso una cifra. No era tanto para arreglar el coche,
pero sí suficiente para mantener la noche y la incomodidad hasta que pudiera respirar. Le exigió algo pequeño a cambio: el coche como prenda si no pagaba. Era un mordisco en su autonomía, pero le daba esperanza de no ver a su madre desabastecida. Firmó. No firmó con entusiasmo. Firmó con esa mezcla de determinación y miedo que se siente cuando alguien se planta frente al precipicio y decide saltar con un paracaídas roto. Cuando el dinero entró en su bolsillo, el alivio llegó con un sabor metálico. Sabía que le habían vendido tiempo a un precio caro, pero era tiempo, y tiempo significaba citas médicas, medicación y la posibilidad de que esa factura no se convirtiera en sentencia. Con el sobre doblado en su bolso, Rita volvió a sus tareas. Por la noche, encendió una lámpara encima de una mesa pequeña y contó las monedas otra vez, por costumbre y por terror. En su mente se formaba una ecuación: horas extra, ventas en la calle, ahorro extremo. Todo para pagar el préstamo y recuperar el coche. Todo para que su vida volviera a ser una cuerda tensa y no un abismo sin redes. Mientras tanto, el hombre del reloj no había olvidado el accidente. Se llamaba Antonio Carlos, y su mundo funcionaba con la precisión de una maquinaria hecha para no detenerse. Sus oficinas eran cristales y líneas, sus juegos de decisión efectos que se reflejaban en balances. Pero había algo que el dinero no borraba: la imagen de la mujer, con la cara marcada por la dejadez de la vida, sosteniendo la mano de su madre. No era compasión, ni siquiera curiosidad exactamente. Era una perturbación, una grieta en su certeza de superioridad. Lo vio otra vez. Fue un encuentro casi accidental en un semáforo. Ella, vendiendo pequeñas cosas a los conductores que se quedaban en rojo: pañuelos, caramelos, bolsitas de guisantes tostados. Él, al volante de su Porsche, redujo la ventanilla y la miró. Ella lo reconoció, pero con una distancia que no imploraba ni pedía permiso. Le ofreció un pañuelo con la naturalidad de quien ofrece mercancía, y él aceptó por inercia. Pagó con brusquedad, como pagaría por cualquier objeto, pero no pudo evitar que algo le picara. La dignidad intacta de la mujer, la manera en que sostenía la mirada. Más tarde, a la salida de una estación, hubo un intento de robo. La ciudad tiene zonas que ejercen la ley del impulso, y un joven intentó arrebatar la bandeja con las cosas que Rita llevaba. No fue una escena de película, fue fea y rápida. La bandeja se inclinó, las cosas cayeron. El ladrón tiró de su bolso. Rita, ya cansada, perdió el equilibrio. Alguien empujó al ladrón. Fue un empujón limpio, firme, de quien no estaba dispuesto a tolerar esa agresión. Era él. Antonio. Había visto la escena desde el coche y había actuado sin pensar en la teatralidad de su gesto. Se interponía entre la agresión y la mujer con una autoridad que no necesitaba declaración. El ladrón se marchó entre maldiciones. Los transeúntes siguieron su camino. Nadie aplaudió. Nadie proclamó héroes. Rita recogió sus cosas con las manos temblorosas. No le gustaba depender de nadie, menos aún de alguien que pertenecía a un mundo que la había herido minutos antes. Pero cuando Antonio le ofreció su brazo, ella aceptó por un impulso de cansancio y por la honestidad de sus propios límites. No buscaba compasiones ni favores. Lo que quería era poder llegar a casa con las cosas enteras. Él la acompañó a la acera. Ella agradeció con una palabra corta. «Está bien», dijo él. «¿Te puedo dejar un café? Hay una cafetería cerca». Ella negó con la cabeza. Tenía prisa y la prisa no acepta invitaciones. Pero él le devolvió algo que no había sabido pedir: una tarjeta con un número de teléfono directo. No era una limosna. No lo dijo así. Dijo: «Si necesitas ayuda, llama. Conozco un taller honesto. No te prometo milagros, pero quizá podamos encontrar una solución profesional». Rita la guardó sin abrir. No la guardó por orgullo, la guardó por cautela. En la casa pequeña, con la cocina que olía a loza y a la mezcla de los días,
Desempacó. La madre, pálida, la miró. Rita le contó lo sucedido en pocas palabras. No quiso cargarla con la vergüenza. Le dio un té y miró la tarjeta en la mesa junto al sobre con el dinero del préstamo. No había nada ordenado en ese día. Todo era un conjunto de gestos sueltos que se acumulaban. A primera hora del día siguiente, un sobre sobresalía en su buzón. No era uno de los anuncios que siempre se apilan. Era un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una hoja con un número y un nombre. El del taller. Una nota breve que no pedía nada y un sobre con dinero justo para cubrir parte de la factura. Rita sostuvo el sobre con la misma mezcla de incredulidad y recelo con la que se sostiene una cosa que podría ser una trampa. No era una limosna declarada. No venía con discursos ni con aplausos. Venía con una condición tácita que todavía no sabía cómo interpretar. Se sentó en la cocina y lo dejó allí, encima de la mesa junto al vaso sin lavar. Por la ventana entraba una luz que no era amable ni hostil. Era meramente pública, observadora. En la radio, una voz hablaba de mercados y cifras. La distancia entre la economía del prime time y la economía de su mesa parecía un abismo insondable. Mientras tanto, en sus oficinas con cristales que miraban la ciudad, Antonio miró su propio reflejo y no encontró respuesta. La gota que había hecho que la imagen de Rita se incrustara en su mente no era compasión fácil. Era como ver un vidrio con una grieta y saber que, si no se hace nada, la grieta puede extenderse hasta hacer que todo se tambalee. No sabía qué significaba aquello en términos personales. Su mundo no estaba habituado a esa clase de preguntas. Decidió una cosa que le sorprendió: llamar. No desde su despacho mediático, sino desde un número menos evidente. Quería saber si el taller que había dejado en la tarjeta era honesto, si habían tratado a su cliente como él hubiera esperado. La secretaria le puso en espera con la misma indiferencia que él había usado tantas veces. Pero lo que escuchó fue el sonido de su propia inquietud hecha conversación. No fue un acto grandioso. Fue una medida de curiosidad mezclada con la incomodidad de la culpa. Él empezó a reparar, sin hacer ruido, su propio juicio sobre una mujer que no necesitaba ser salvada, sino reconocida. Esa distinción era importante. No era don ni caridad. Era reconocimiento. Pero la ciudad no permite, a menudo, que los gestos se ordenen con tal claridad. La vida de Rita siguió hacia adelante como una suma de pequeños esfuerzos. Las llamadas del prestamista se volvieron más frecuentes y menos diplomáticas. Mensajes con cifras que se parecían a amenazas. Visitas de recaudación que olían a humillación. Ella contestaba con respiraciones medidas, con planes para vender más en la calle, con noches contando monedas hasta que los ojos se le cerraban. Un día, al abrir la puerta de su casa, encontró un sobre como el anterior. Esta vez, al abrirlo, no solo había dinero, había algo escrito en una hoja sin firma. No es caridad, decía la nota en un lenguaje seco, casi profesional. Es un préstamo de amortización temporal. Quiero hablar. Si acepta, puede llamarme. No había arrogancia, solo una oferta que sonaba a invitación. Rita sostuvo la nota y el dinero. El peso de ambos era distinto. El sobre con significado no resolvía nada de raíz, pero permitía respirar un poco. Le recordó que, a veces, los gestos no son la solución, pero abren caminos donde antes no había ninguno. Decidió no llamar de inmediato. Necesitaba asegurarse de que aceptar lo que fuera no fuera otra forma de vender su vida. Necesitaba que cualquier acuerdo fuera sobre su trabajo y su mérito, no sobre una compasión que la hiciera pequeña. Esa era su condición. Si abría una puerta, sería para cruzarla por mérito propio. No quería favores que luego exigieran obediencia. Aquella tarde, con la cocina oliendo a pan recalentado y medicación,
Rita pensó en todas las veces que había levantado la mirada y se había dicho que había que mantener la cabeza erguida. Fue una afirmación repetida, hasta convertirse en un gesto físico. Enderezó la espalda, se lavó las manos y salió a vender más. Cada moneda contada era una reafirmación de que la dignidad no se compra ni se vende. Mientras ella cruzaba la plaza con la bandeja en equilibrio, la ciudad parecía un tablero con piezas moviéndose a diferentes velocidades. Él la observó de lejos y tuvo la sensación de que su propio orgullo, ese músculo que le permitía dictar términos y preferencias, estaba siendo desafiante. No se trataba de humillación pública, sino de la capacidad de la otra de sostener la mirada sin pedir limosna. Aquello era un golpe que no esperaba. Decidió acercarse una vez más, no con la arrogancia del primer día, sino con la distancia inquisitiva de quien quiere entender. Se bajó del coche y esta vez no miró el reloj. Era un gesto sin prisa que para alguien como él debía de resultar extraño. Se colocó a su lado cuando ella ofrecía un paquete de caramelos y le dijo, con menos dureza y más pregunta: ¿has pensado en presentarte para el puesto de supervisora de limpieza en la empresa donde trabajo? Tiene contrato y horarios fijos. Rita lo miró. La propuesta le golpeó de inmediato por su doble filo. Trabajo formal, estabilidad, pero posibilidad de depender de alguien que la había tratado como si fuera un problema. Su orgullo no aceptaba todo y su necesidad no podía cerrar los ojos. Preguntó por las condiciones, por el salario, por la jornada. Él le dio datos. Le habló de un proceso de selección. No dijo que era una ayuda personal. Dijo que era una oferta y que, si la aceptaba, sería por méritos. Esa distinción fue crucial. Rita, que había mantenido las manos ocupadas con 1000 tareas, sintió que alguien, al menos, le ofrecía un contrato y no un favor. Pero también supo que aceptar significaba entrar en una vida en la que su jefe podría mirarla y decir cosas. Aceptar significaba enfrentar rumores, intrigas, la incomodidad de no estar a la altura de un código nuevo. Significaba, además, someterse al examen público de quien miraría su progreso con la lupa del privilegio. Decidió presentarse al proceso. Lo hizo con la determinación de quien entra a luchar por su futuro. Se preparó como pudo, repasó su experiencia, habló con un amigo que conocía procedimientos de selección, se duchó con la cautela con que se prepara un soldado. Fue a la entrevista con una cartera vieja y un currículum que no mentía. Había algo de orgullo en ello. Entrar por la puerta que la ciudad le ofrecía, no por la que la caridad abría. La oficina, fría y geométrica, olía a aire acondicionado y a café con gusto de urgencia. Su paso por las puertas fue un recordatorio de que los ambientes se saben distintos. La recepción la recibió con esa mezcla de expectación y distancia que protege a los que no quieren comprometerse. La entrevista fue breve, profesional, con preguntas que medían aptitudes más que vidas. Al salir, sintió que había plantado una semilla. En casa, la noche fue un conjunto de esperas. Llamadas que no llegaron, mensajes que no contestaron de inmediato. El teléfono vibró a altas horas. Era su madre, con un sueño intranquilo que la llamaba para preguntar si había comido. Rita le dijo que sí, que todo iba bien, y colgó. La casa de repente parecía más grande y menos suya. En algún lugar, el hombre del reloj dejó que una duda le dictara otras acciones. Ordenó a alguien que hiciera una comprobación discreta. Ver el estado de sus talleres, hablar con quienes conocían a la mujer, comprobar que no había trampas. No era un gesto de grandeza, era un gesto de alguien que necesitaba asegurarse de que sus interferencias no serían recibidas como invasiones. No quería convertirse en una figura que resolviera todo con su tarjeta. Lo que buscaba era algo distinto, apenas definido. Reconocimiento, que ella pudiera entrar por su mérito en un mundo que no era el suyo. Entonces,
Una tarde en la que el viento arrastraba papeles por la calle y la ciudad sonaba a oficinas que cerraban, varios golpes en la puerta de Rita la sobresaltaron. Abrió y encontró, apoyado en el peldaño, un sobre blanco. Al abrirlo, halló lo ya conocido: una nota, un número de teléfono, una suma de dinero colocada con orden y sin fanfarrias. En el reverso de la hoja, apenas una línea: no es limosna, es una inversión en trabajo. Si quiere, le ofrezco empleo formal. Hablemos. Rita sintió el peso del sobre como la cuerda de una encrucijada. Sabía que aceptar implicaba entrar en una red donde el poder podría manifestarse de tantas maneras que no siempre eran visibles. Sabía también que negarse podría condenarla a meses de noches contando monedas. Esa noche se sentó en la mesa, el sobre entre manos, y miró a su madre dormir. Pensó en su infancia, en la férrea lección que le dio su madre sobre la dignidad. «Nunca te vendas por caridad», le había dicho una vez. Rita recordó esas palabras y las acomodó con la necesidad. No quería depender de otro, quería ser protagonista de su propia vida. Pero la línea entre la autonomía y la supervivencia a veces se difumina hasta volverse un mapa de decisiones imposibles. En la puerta de su casa, a pocos metros, él se quedó unos minutos más, observando como quien espera una señal, la de que había actuado con justa medida o la de que había cruzado una frontera. No supo exactamente qué buscaba en esos instantes. Quizá la respuesta a la molestia que le causaba sentirse conmovido por alguien que no necesitaba ser salvado. Quizá la certeza de que había hecho algo correcto. O quizá simplemente la posibilidad de que un gesto concreto, un sobre, una llamada, una oferta, pudiera cambiar la dirección de dos vidas sin convertir a ninguno en héroe absoluto. Cuando se marchó, no apuró el paso. Caminó con la calma de quien se retira después de un experimento. No esperaba un teatro de gratitud. Solo quería dejar la pelota en el terreno de la otra persona. Sabía muy bien que el dinero no resolvía el problema más hondo. También sabía que darle un empleo no eliminaba las relaciones de poder. Por eso, en el fondo, su oferta había sido cuidadosamente redactada como si hablara a ambos: la necesidad y la dignidad. Pero aún quedaba un trecho para ver si esa intención resistiría la realidad. Rita cerró la puerta con la nota en la mano. No abrió el sobre de inmediato. Se sentó junto a la ventana y miró la calle. Encendió la radio. Tras un rato, dejó el sobre en la mesita del salón, junto a la taza vacía y al frasco de pastillas de su madre. No estaba preparada para decidir bajo presión. No quería que su decisión fuera fruto de la fatiga. Quería que fuera suya. Esa misma noche, las llamadas del prestamista alcanzaron un tono menos cortés. Ella las dejó sonar hasta que cesaron. Contó en voz baja la cantidad que debía y la que tenía. La diferencia era una geometría de imposibilidad. Se acostó tarde, con la respiración corta, y soñó con un coche que no arrancaba, y con un reloj que marcaba un tiempo que no era el suyo. En la oficina, en la torre de cristal, él miró su reloj y pensó en la frase que había dicho: «No es limosna». No la había dicho por altruismo, la había dicho por miedo a que su gesto fuera entendido como paternalismo. No obstante, la frase había quedado flotando. Le preocupaba una cosa que no sabía nombrar: que su orgullo, aquel músculo de mando, estuviera siendo desactivado por la simple coherencia de una mujer que no pedía ser salvada. Al día siguiente, la ciudad volvió a su marcha. Rita salió a vender y a contar monedas. Antonio siguió sus rutinas. Pero había, ahora, un hilo que los unía sin dramatismo. Una nota en una mesa, un número en un móvil. La posibilidad de que dos mundos por un instante se rozaran sin que uno anulara al otro. Cuando Rita recogió la bandeja de la plaza, notó que algunas miradas se posaban en ella con una curiosidad nueva. No eran miradas de lástima ni de admiración ante un héroe.
Eran miradas que sostenían el misterio de una decisión. Ella se obligó a respirar y a seguir. La vida no espera a quienes dudan. Tenía que contar las monedas de nuevo. Tenía que decidir si la dignidad era compatible con una oferta que venía con dinero y con condiciones. Tenía que elegir. Y eso era precisamente lo que la hacía humana y no objeto de condescendencia. En la esquina, donde la ciudad olvida nombres y recuerda deudas, un hombre con traje miró hacia atrás una vez más. El reloj en la muñeca le devolvió el reflejo de su cara. No sabía aún cómo esa nota, ese sobre, esa intervención que él consideraba proporcional, iba a alterar su propia estructura de poder. No sabía si, al intentar corregir un agravio, había abierto una puerta que le obligaría a dejar de mirar desde arriba. Pero algo había empezado. Una falta de control se había instalado y por primera vez en mucho tiempo, no era él quien la ejercía. Y así, con la ciudad cediendo ante el crepúsculo, Rita colocó las cosas para dormir y dejó la decisión para la mañana. No era cobardía ni prudencia vacía, era una forma de protegerse, porque sabía que algunas respuestas necesitan claridad, y la claridad no llega cuando el cuerpo está exhausto. Se durmió con el sobre al lado, sin abrir, y en la noche, mientras la calle se iluminaba con farolas que pintaban sombras largas, alguien, a pocas calles, apagó un cigarro y pensó en la posibilidad de cambiar de rumbo. Al día siguiente amaneció con la misma luz blanca, pero en la cabeza de Rita ya no había solo cansancio. Había una decisión. Había repasado la nota una y otra vez durante la noche, y al final, había elegido guardar el orgullo en un bolsillo y la esperanza en otro. No era una renuncia, sino un cálculo. Entrar con sus manos limpias, con el currículum real y con la dignidad intacta, aun si eso implicaba vérselas con miradas incómodas o comentarios hirientes. No quería favores envueltos en lástimas. Quería un contrato que le permitiera pagar sus deudas y que le devolviera la posibilidad de mirar al futuro sin contar monedas cada hora. Se duchó con la calma de quien organiza un día clave. Se enfundó la única blusa que parecía más seria que el resto. Y antes de salir, acarició la mano de su madre, que dormía todavía con un poco de tos. Le besó la frente despacio, como quien promete cosas sin que la boca las pronuncie. En la cocina dejó la taza con restos de té y el sobre sin abrir. El dinero y la nota le acompañarían al trabajo, no como un regalo, sino como una puerta que iba a cruzar a pie firme. Llegó a la torre donde estaba la sede de la empresa con los pulmones apretados. El edificio era otro mundo. Paredes que no olían a jabón, ascensores que cerraban puertas con la eficacia de una máquina, recepcionistas con sonrisas medidas. Cuando entró, algunas miradas la recorrieron con curiosidad clínica. Para otros, solo era un rostro más en el tránsito cotidiano de oficinas. Rita se acercó a recepción, presentó su documento y preguntó por el Departamento de Recursos Humanos. Habló con voz limpia, sin arrugar la expectativa. Pidió hablar con la persona que figuraba en la nota. La entrevista de firma fue breve, técnica y sin concesiones. El contrato estaba redactado en un lenguaje que no pedía lástima. Jornada fija, salario claro, vacaciones. Una cláusula de confidencialidad que la empresa aplicaba a todos los puestos y un período de prueba. Ella firmó con la misma seguridad con la que había contado monedas. No era que la firma la transformara. Era la confirmación de que un sistema podía reconocerte por lo que hacías, no por el modismo con el que aparecías en la calle. Al salir de la torre, no hubo aplausos. Pero sí hubo miradas distintas, algunas sorprendidas, porque la mujer del accidente ahora aparecía como empleada formal. Otras mezquinas, porque siempre hay quien mide la honestidad del otro con la regla de los celos. Rita sintió que su elección no era inocua. Cada paso hacia dentro de ese edificio la exponía a rumores, a consultas que querían saber si su puesto era un favor o un logro.
Lo dejó a los rumores. Tenía que trabajar. Los primeros días fueron un mapa de pequeñas pruebas. Integrarse a un equipo que no la conocía equivalía a explicarse sin palabras. Su puntualidad, su empeño, la forma en que organizaba turnos y distribuciones empezaron a hablar por ella. La dirección le asignó tareas específicas: coordinación de limpieza en una de las plantas, gestión de materiales, control de calidad de servicios externos. No eran promociones fastuosas, pero sí responsabilidad y nómina. Y eso para Rita era la sal de su propia autonomía. Pero la ciudad no se deshace de los problemas por decreto. Jota no se había olvidado de la firma en la cafetería, ni de la fecha en la que Rita tuvo que comprometer su coche. Desde el primer día, sus mensajes fueron más insistentes, sus visitas menos diplomáticas. Fue a la puerta de la casa una tarde, con ojos que ya no escondían sus intenciones. No pidió la devolución amistosa del préstamo. Quiso imponer. Fue grosero, con la violencia tenue de quien cree que la humillación puede obligar a pagar. Rita enfrentó esa visita con una calma nueva. Había aprendido en la oficina a poner límites con la misma firmeza con la que ordenaba carros de trabajo. No se dejó intimidar. No fue sola. Había hablado antes con una trabajadora social del servicio municipal y tenía instrucciones claras sobre qué decir y a quién llamar si la presión pasaba a amenaza. Llamó a un número que había guardado por miedo y por prevención. Al otro lado, una abogada de oficio escuchó y prometió acompañamiento. La ley a veces llega tarde. Otras veces llega lo bastante pronto como para que el golpe no rompa todo. Jota retrocedió ante la formalidad del proceso. No por respeto a la ley, sino por la incomodidad de entrar en un mundo donde la violencia tiene costos, incluida la posibilidad de denuncia. Al cabo de unos días, sus visitas se hicieron menos frecuentes. No desaparecieron del todo, no era la ficción de una solución definitiva, pero su presión había perdido la visceralidad que en la primera semana lo había convertido en sombra constante. Rita pagó en plazos lo que había podido y negoció con claridad cada cuota. No lo hizo sola. Usó la oferta de la empresa como aval parcial y la documentación que le había dado la trabajadora social. Era duro, era burocrático, pero fue suyo. Mientras tanto, en la oficina, la presencia de Rita empezó a generar comentarios que el dinero no mandaba. Algunos compañeros, que no la conocían, la miraban con distancia. Otros, los que limpiaban habitualmente en las plantas altas, se sorprendían por su orden y eficacia. Un supervisor de planta, hombre curtido en la empresa, la observó en silencio varios días antes de acercarse para dejarle algo, una libreta de notas que le había pertenecido a una antigua encargada. «Para que apuntes lo que funcione», dijo con voz gruesa. Fue un gesto pequeño que valió más que las palmas de elogio. En el despacho de arriba, Antonio vivía sus propias fricciones. Su decisión de no convertir la ayuda en limosna se estaba probando en el terreno de lo institucional. Algunos miembros del consejo no veían con buenos ojos que una contratación tan observada hubiera llegado por su iniciativa. Sus socios murmuraban sobre riesgos reputacionales. Sus íntimos, los pocos que sabía mantener cerca, le advertían que cualquier movimiento que conectara su nombre con la vida de esa mujer podría interpretarse como favoritismo. Él, sin embargo, quiso sostener la coherencia. Había dicho que no quería arreglarlo todo con su chequera. Quería que la propuesta fuera legítima y profesional. La ciudad, que no da tregua, puso su punto de inflexión en un ascensor. El jueves de la segunda semana, cuando la lluvia obligó a que la gente apretara el paso, el ascensor del bloque principal se quedó inmóvil entre la 10ª y la 11ª planta. Un fallo técnico, un brusco temblor y luego la sensación de suspensión. Rita subía, como todos los días, con la bandeja de productos para una reunión de limpieza.
y el maletín con la documentación que llevaba para su nueva función. Antonio entró en el mismo cabina por cortesía de un recepcionista. Él había bajado a la planta para una gestión rápida y volvió al ascensor, distraído por el asunto del consejo. El ascensor se detuvo. Las luces parpadearon. Después vino un silencio que no era el silencio de la calma, sino el trabado, el que obliga a pensar. Al principio hubo murmullos técnicos y el gesto automático de quien mira su reloj. Cuando los minutos se alargaron, la conversación, inevitable, empezó a ocupar el espacio. Rita miró la puerta metálica con la compostura que ya le pertenecía. No expresó miedo. Antonio contuvo la respiración y observó cómo las paredes pequeñas reunían milagros y verdades. La cercanía física les devolvió una realidad que nadie en sus respectivas esferas había querido admitir. La vulnerabilidad no distingue horarios ni cuentas bancarias. Menos mal que no tenemos que arreglar coches aquí dentro, dijo ella con un intento de humor que no se sintió como tal. Él sonrió sin entusiasmo. Miró su reloj y luego el techo. El gesto fue de hombre acostumbrado a dominar el tiempo. Allí, esa habilidad no servía. Lo siento, dijo él con palabras simples, por lo del otro día y por lo del sobre. No era mi intención que pareciera. Buscó la palabra. Paternalista. Ella lo miró. No era la primera disculpa que había recibido desde que lo conocía. Había aprendido a medir el peso de una disculpa por las acciones que la seguían. Querían los dos evitar que la conversación se volviera una prueba pública de buenas intenciones. No espero excusas, contestó Rita. Espero que la gente cumpla con lo que promete y que la ley se aplique cuando toca. Eso no es papel de sentimientos. El silencio volvió. Nadie les presionaba más que la sensación de que, por un tiempo, no había lugar para la distancia. Él respiró de nuevo, y sin calcular sus palabras, expresó algo que no había dicho en voz alta antes. No sé muy bien cómo se trata a una persona que no pide nada y merece todo. Confunde mis categorías. Ella dejó caer la bandeja un poco más cerca del suelo, con la naturalidad de quien resiste la tensión. Miró a aquel hombre que había pasado de juez a intruso en su vida en pocas semanas. Merecer no es una lista que se tacha, dijo Rita. Es el resultado de lo que haces cada día. Si quiere ayudar, deje de decir que lo hace por mí, y haga que lo que haga sirva para otros también. Él la miró con la atención de quien descubre un mapa nuevo. No preguntó qué quería decir. Sabía la respuesta. No favores, sistemas. No payasadas individuales, políticas que sostengan. En sus palabras, una renuncia de vanidad comenzó a germinar. ¿Qué pide exactamente?, preguntó. Rita pensó, por primera vez en esa conversación, en la posibilidad de definir límites de forma pública, que no fuera una simple guardia en el tránsito de sus vidas. Pidió dos cosas concretas. Que su empleo no fuera interpretado como un regalo, sino como un contrato, y que él se apartara de cualquier supervisión directa sobre su trabajo. No quería que su progreso fuera sometido al juicio de alguien que algún día le había llamado deuda. Pedía equidad y claridad. Él lo asintió con lentitud. La decisión le costó más de lo que hubiese imaginado. Renunciar a un control directo sobre un elemento en su empresa no era un gesto menor. Implicaba confiar en estructuras y, sobre todo, aceptar que su autoridad no tenía por qué ser coextensiva con su presencia. Dijo que lo haría. Dijo que lo formalizaría ante recursos humanos y que exigiría que su nombre no tuviera peso extra en la evaluación de Rita. No lo hizo por teatralidad. Lo hizo porque, en ese ascensor, su orgullo se desnudó y quedó sin defensa ante la coherencia de ella. Cuando las puertas del ascensor volvieron a abrirse,
Unas horas más tarde, con técnicos agotados y ojos que ya no fingían sorpresa, la ciudad retomó su pulso. En el lobby, la conversación sobre el fallo técnico fue breve. En el despacho de recursos humanos, la presentación de una nueva estructura de supervisión fue un acto administrativo que se inscribió en expedientes y correos. Antonio, con su silencio habitual, redactó una nota donde proponía que su departamento de limpieza y servicios pasara a depender de un gerente intermedio, evitando así la relación de mando directo con Rita. Era una renuncia concreta, pequeña para quien había dominado siempre, pero enorme desde el punto de vista personal. La decisión tuvo consecuencias. Algunos miembros del consejo la recibieron con irritación sorda. ¿Quién decide por quién?, se preguntaron en sus reuniones. Otros la tomaron como una medida de prudencia. Para Antonio, hubo un precio inmediato. Su capacidad de intervención directa en cuestiones menores se vio limitada, y algunos socios interpretaron que había cedido terreno por una preferencia personal. Él aceptó los costos, no eran taras irreparables para su carrera, pero le recordaban que todo cambio tiene fricción. En la calle, la noticia del incidente del ascensor no trascendió como suposición pública. Fue, para muchos, un episodio más. Pero entre quienes conocían los hilos, la renuncia de una persona como él se leyó como algo mayor. El reconocimiento de que el poder no tiene que imponerse para ser eficaz. Para Rita representó una garantía. Su vida profesional dejaría de bailar en torno a un nombre. Los días siguientes trajeron pruebas cotidianas. Hubo resistencias en el trabajo, rumores, gestos de incomodidad. Hubo pruebas personales. Gyota, enfurecido por la pérdida de su presa, lanzó una última amenaza que tuvo un efecto concreto. Un intento de bloqueo en la puerta del taller donde el coche de Rita estaba. No fue un asalto cinematográfico. Fue un aviso, una pintada, un golpe a la chapa. Rita tuvo que presentar un parte, y la empresa le ofreció la cobertura para las reparaciones, no como limosna, sino como parte de un programa de protección a trabajadores que empezaba a implementarse en el área de servicios. Protocolos de seguridad, un seguro básico para quienes trabajasen de noche, formación sobre denuncias. Antonio, detrás de cámaras, impulsó esas medidas no porque fuera una obra de caridad, sino porque entendió lo que Rita le había dicho en el ascensor. Lo justo no es lo sublime, es lo que protege. Se abrió una pequeña grieta en la vida de Antonio que le obligó a mirar a su entorno. Sus socios, su hermana, su círculo íntimo cuestionaron su posición. Algunos lo acusaron de sentimentalismo. Otros le recordaron que una empresa no puede perder su pragmatismo por presiones personales. Él escuchó. Cedió en algunos reproches. Asumió la incomodidad. No hubo fuegos artificiales de redención. Hubo decisiones frías, muy costosas para su orgullo. Cambiar políticas internas que le supusieran en términos de toma de decisiones una pérdida de la centralidad de su palabra. Rita, por su parte, hizo lo que mejor sabía. Trabajó. Su prudencia con el dinero, su orden con los horarios y su manera de tratar con el equipo le ganaron poco a poco la confianza de supervisores y compañeros. Hubo errores. Uno de los proveedores dejó un pedido escalonado que provocó retrasos y una planta quedó sin productos de limpieza un día. Rita asumió la responsabilidad y propuso soluciones. Reorganizar turnos, redistribuir stock, crear un pequeño fondo de emergencia para evitar cuellos de botella administrativos. Propuso además que la empresa implementara un plan de formación para contratistas, con módulos que hablaban de seguridad y condiciones laborales. Lo pidió con un lenguaje sencillo, no por compasión, sino porque la eficacia organizativa lo exigía. La profesionalidad le abrió puertas que el dinero no podía comprar. Respeto, ascenso por mérito, el reconocimiento de que su esfuerzo tenía impacto. Cuando, pasado el primer trimestre,
Le ofrecieron la supervisión de 2 plantas en vez de una. Ella aceptó sin festines. Era trabajo, responsabilidad y salario. Su madre pudo por fin descansar sin la ansiedad casi constante de la incertidumbre económica. No fue una cura milagrosa, pero sí un alivio administrado por recetas y por citas médicas que fueron, al fin, atendidas en tiempo. En la vida privada entre ellos, las conversaciones cambiaron de tono. Cuando se vieron fuera del ambiente profesional, dejaron de hablar de deudas y pasaron a hablar de lecturas, de música, de pequeñas cosas que no eran noticias per se, sino refrendos de cotidianeidad. Él, que había sido siempre un hombre de decisiones rápidas y de lenguaje cortante, empezó a pedir consejo en asuntos domésticos que antes desestimaba. ¿Qué café comprar para que no fuera amargo? ¿Cómo doblar la ropa de cama para que ocupara menos espacio en el armario pequeño de su madre? ¿Qué flores convenían en un salón que no debía llamar la atención? Ella, con la misma mesura con la que había escogido no aceptar limosnas, no permitió que esa cercanía borrara los límites. Insistió en claridad, en que cualquier vínculo entre ambos fuera también hablado y definido. Hubo un día en que ambos se dieron cuenta de que su relación había dejado de ser un asunto de rescates. Sucedió en un supermercado, un martes a media tarde. Ella empaquetaba sus compras con esa precisión que la identificaba. Él, que había venido por unas facturas que olvidar, observó la manera en que ella escogía productos con el ojo de quien conoce precios, no gustos. En el pasillo de la fruta, miraron a un bebé que lloraba. La madre lo acunó con cansancio. Nada dramático, nada cinematográfico. Pero fue entonces cuando ambos se permitieron hablar de proyectos. Rita decía que le gustaría formarse en gestión de servicios. Antonio, que de joven había querido estudiar arquitectura pero había hecho negocios. No hubo gesto heroico. Hubo la sensación, clara y modesta, de 2 personas que elegían estar con su propio equipaje. No faltaron fricciones fuertes. El viejo círculo de Antonio no entendió bien la nueva dinámica. Un socio importante hizo un comentario en una cena en la que ella no estaba, que la cuota de riesgos humanos de la compañía aumentaba con medidas sociales. Las noticias corporativas caprichosas tejieron por un tiempo una conversación sobre traiciones y blanqueos de imagen. Antonio debió sentarse en varias reuniones para defender la coherencia de sus decisiones, presentar datos, explicar que una política de protección y formación reducían rotación, que el coste humano era también un coste económico y que, en su evaluación, el efecto neto era favorable. No fue un triunfo inmediato. Hubo días en que perdió votos en la mesa, tuvo que descartar proyectos con alto retorno y, en algún caso, aceptar renuncias de personas que no estaban dispuestas a esa nueva sensibilidad. No fue barato. Tampoco fue teatral. Cada renuncia, cada crítica, le recordaba que la transformación real exige pérdidas. Rita, en su vida cotidiana, notó cómo los días ganaban un poco de holgura. Su madre pasó de consultas urgentes a controles pautados. No se curó por arte de magia, pero el tratamiento dejó de estar en función de monedas contadas. Ella, en el trabajo, logró que las mejoras propuestas se sumaran a otras iniciativas, y poco a poco, la sección a su cargo redujo incidencias y mejoró horarios. La confianza profesional no le evitó noches en vela. Había cuentas que pagar. Hubo conversaciones difíciles con el banco, pero la suma de pequeños logros fue creando una base. Llegó el momento en que la ciudad quiso medir los frutos con la dureza que la caracteriza. Una inspección en la empresa reveló fallos en contratación de subcontratistas. La prensa encontró el ángulo y lo hizo ruido. El asunto no era menor. Si la compañía no regularizaba rápidamente, habría sanciones. Para algunos directivos fue la prueba de que habían equivocado el camino. Para otros, la oportunidad de demostrar que nuevas políticas podían funcionar con transparencia. Antonio aceptó comparecer en una comisión interna.
No hubo discursos grandilocuentes, hubo informes, correcciones y un plan de acción. Él puso su firma en un proceso que implicaba perder tiempo y quizá imagen. Rita participó en las mesas de trabajo como representante de quienes realizaban el servicio. Habló con humildad y firmeza. Conocía las fallas y las soluciones viables. Esa intervención le valió, entre el comité, más reconocimiento del que hubiera esperado. El proceso no limpió del todo las hostilidades. Alguna prensa insinuó sin decirlo que Rita era beneficiaria. Años de prejuicio no desaparecen con un contrato. Ella, con la naturalidad de quien ya se había probado en tareas, respondió con trabajo. Hizo auditorías internas, pidió que se grabaran los procesos de compra, exigió listas de verificación que ahora eran una costumbre. Su voz, asentada en la realidad de la labor, obtuvo respaldos. Y así se llegaron a los meses decisivos, pequeñas victorias, retrocesos que no aniquilaban la dirección tomada, el lento entramado de una vida que se recompone. No fue un relato de salvación por dinero ni de conversión instantánea. Fue la labor paciente de quien hace lo que debe. El día que el orgullo de Antonio comenzó a desarmarse por completo, no fue un único gesto espectacular, sino una acumulación que tuvo su música en un gesto íntimo. Fue la mañana en que, ante el público de una comida de empresa, él anunció que su departamento implementaría un programa de integración de trabajadores contratados con condiciones mejoradas y que, para evitar conflictos de interés, dejaría de ser la figura de decisión directa sobre la selección y evaluación de personal en ese área. Lo dijo con la voz que usaba en asambleas y con la sinceridad que procedía del ascensor detenido. No era una petición de aplauso. Fue más bien un acto de coherencia pública que, para algunos, parecía una renuncia. Para otros, una corrección necesaria. En la misma jornada, después de la intervención y de las preguntas de prensa, que no se tradujeron en titulares ásperos, Antonio recibió una llamada de su padre. La conversación sacó a luz otros fragmentos. La familia le preguntaba si estaba bien, si no había perdido la brújula al hacer cosas raras en la empresa. Él contó lo que había aprendido, que no podía medir la dignidad ajena por su propia escala, y entendió al decirlo que su orgullo había perdido parte de su poder porque se había vuelto menos útil. Ya no le servía de ancla para gobernar el mundo, porque ese mundo pedía otra medida, la de la justicia cotidiana. Rita, mientras tanto, asistió a la inauguración de un primer curso de formación que ella misma había sugerido. Talleres de seguridad laboral, formación en gestión de residuos y procedimientos de compra. Pero más allá de la ceremonia, hubo otro instante que, lejos de la formalidad, clavó la idea de que las cosas podían cambiar. Fue en una mañana cualquiera, en la que la madre se sentó en la puerta, con una taza de café tibia, y comentó que notaba menos ansiedad. «No es que todo esté resuelto», dijo con la calma de quien sabe del peso de las enfermedades, «pero siento que puedo respirar un poco más». Para Rita, esa frase valía más que cualquier reconocimiento público. Era la medida real. Tiempo después, en una conversación que no era noticia pero sí una tregua compartida, Antonio confesó algo que pocos oyentes recibirían sin sorpresa. No había sido fácil mirar hacia adentro y admitir miedo a perder algo que ya no definía su éxito. Su voz, menos afilada, narró noches de insomnio y la inesperada gratitud que sentía por quienes habían trabajado con él durante años. Rita escuchó sin juzgar. Sabía que nadie se redime en un acto, que una persona cambia por acumulación de acciones y que ella quería una pareja, si la quería, con límites y reciprocidad, no con cargas simbólicas de rescate. A partir de ahí surgieron conversaciones concretas sobre cómo querían estar el uno con el otro. No hubo promesas grandiosas. Hubo acuerdos sencillos, hablar de dinero sin tabú, poner por escrito los límites de la relación profesional, respetar la autonomía del otro.
Cuando Antonio propuso socializar la relación, ella respondió con honestidad. Quería ser corresponsable, no protegida. Quería construir, no ser protegida. Él aceptó sin triunfalismo. Se sentía ahora responsable de ser compañero y no dueño. Los tiempos, como cena que se sirve por platos, empezaron a mostrar frutos más palpables. Rita ascendió a una posición que la consolida. La supervisión de servicios de 2 edificios y la posibilidad de proponer mejoras que fueron adoptadas. Sus planillas mejoraron. Sus jornadas, aunque exigentes, ganaron previsibilidad. Su madre tuvo un tratamiento pautado que no eliminó la enfermedad por arte de magia, pero sí le devolvió estabilidad. Revisiones regulares, medicación, acceso a un fisioterapeuta que ayudó a mejorar la movilidad y la autoestima. Nada perfecto, todo real. Antonio, por su parte, comenzó a medir su éxito con otra regla. Dejó de contar únicamente números en balances. Empezó a escuchar informes de impacto social con seriedad, no para enmarcar fotos, sino para corregir procesos. Sus pérdidas económicas, si las hubo, no se traducían en calamidades. Algunas inversiones dejaron de salir adelante, otros planes fueron redirigidos. Su círculo reaccionó. Hubo pullas en cenas, miradas de quienes preferían el pragmatismo duro. Él aceptó la pérdida de la cómoda certidumbre que el orgullo le había dado durante años. No fue melodrama, fue el precio de volver a mirar a quien está a tu lado sin imponerse. La ciudad siguió con sus corrientes. Giota, reducido a una molestia menos permanente, desapareció del radar público. No se trató de justicia poética, sino de la constatación de que quien apuesta por el conflicto por dinero suele encontrar menos resistencia cuando hay procedimientos formales que complican sus movimientos. Rita continuó pagando lo que pudo del préstamo. No fue liquidado de la noche a la mañana, pero la presión administrativa se reguló. Su vida recobró una trama menos improvisada. Hubo un momento simbólico, meses después, que les cerró el círculo con una dulce sencillez. Fue una mañana de domingo en la que la madre de Rita, ya con fuerzas para salir, abrió la persiana y propuso desayunar en la mesa del patio que tenían. No era un banquete, solo pan, mermelada y café. Al sentarse miró a la pareja con ojos suaves y dijo: «No sé qué hizo el cielo, pero esto está mejor». Nadie habló de cielos. Rita puso una sonrisa que contenía muchos desvelos. Antonio ofreció un gesto. Buscó una de las manos de la mujer y la tomó con cuidado, sin ostentación. No fue un gesto triunfal. Fue una devolución de tiempo, cuidado y presencia. El epílogo de su historia no fue una película con moraleja única, ni un final sin matices. Fue más bien una serie de fotografías con bordes. Rita supervisando un equipo con respeto, su madre leyendo la prensa en la cocina, Antonio entrando en reuniones con menos altivez y más preguntas. La empresa tomando decisiones que ponderan impacto humano y rentabilidad. Y en una tarde cualquiera, los dos compartiendo un café, sin prisa, con la conciencia de que la vida se construye en pequeñas consistencias. Rita no recibió un cheque que borrara años de esfuerzo. Ganó estabilidad por su trabajo. Antonio no cambió de la noche a la mañana en un acto de penitencia. Evolucionó porque una mujer le mostró que la grandeza no se prueba con imposiciones, sino con equidad. Entre ellos existió la fragancia de la elección. No ser rescate ni rescatador, sino compañeros que se construyen a partir de límites, acuerdos y respeto. En la ciudad, algunas personas siguieron viendo la historia como anécdota, otras como lección. Pero para quienes la vivieron de cerca, quedaba una verdad sencilla. La dignidad de una persona puede desarmar la arrogancia, cuando esa arrogancia se topa con alguien que mantiene la mirada y exige trato justo. No siempre hay heroísmos, a veces hay decisiones firmes, documentos firmados,
cuotas pagadas con esfuerzo y renuncias privadas que pesan más que cualquier discurso público. El día que empezó todo, ese día que amaneció tan claro y cambió 2 vidas, no fue la única jornada significante. Fue la puerta que permitió que se iniciara un proceso. La entrega de un sobre dejó de ser un favor para convertirse en una apertura de posibilidades. El rescate ante un ladrón dejó de ser un acto de poder para volverse un gesto que activó la conciencia. Y el ascensor detenido fue el espacio donde el orgullo se encontró con la dignidad, y tuvo que decidir si seguía dominando o si cedía a la evidencia de que la vida compartida pide otra manera de estar. Eligió, con esfuerzo, ceder. Hoy, en la cocina pequeña donde el olor a café todavía recuerda madrugadas de trabajo, Rita mira la ciudad desde su ventana y no se olvida de las monedas contadas. Las conserva como memoria. Antonio, frente al espejo de su despacho, ya no busca en la muñeca el brillo que mide su valía. Lo que ahora lo despierta es la certeza de que ser mejor dirige no es igual que mandar. La transformación no borró el pasado, pero lo hizo menos determinante. Si esta historia te ha emocionado, compártela y activa las notificaciones.